compacto de noticias, la mejor síntesis informativa para vos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Como siempre, estamos aquí en la señal internacional, en vivo y en directo de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, realmente con una jornada tremendamente compleja. Vamos con esta síntesis, este compacto de noticias en un día muy, pero muy particular, donde prácticamente parece que se vino el invierno otra vez, ¿no? Pensábamos que iniciábamos el mes de la primavera en esta parte del planeta con un clima un poco más estable, pero bueno, cambió la cosa, lloviznando justamente en estos precisos momentos y con bastante fresquete. Así que bueno, si vas a tener que salir o movilizarte en algún momento en el día de la fecha, abrigate, emponchate, llevate paraguas, piloto, porque realmente tenemos un cambio climático tremendo, ¿eh? Pero mientras tanto, realmente el escándalo en la Argenlandia continúa peor que nunca, ¿eh? Horas decisivas para el gobierno de la República Argentina, bastante desorientados y aturdidos, parece que están justamente en Balcarce 50 en estas horas, realmente una movida impresionante. El gobierno está demorando decisiones claves que necesita tomarse en estas horas muy complejas para el país, un clima social muy pero muy tenso, lamentablemente en la Argentina. Nos causa mucha pena esto que está pasando en el país, porque si hubiese habido un poco más de conciencia se hubiesen evitado un montón de situaciones. Lamentablemente, tristemente tengo que decirlo, luego de casi 5 décadas de estar ejerciendo el periodismo en este país, que da realmente mucho, pero mucho dolor ver lo que pasa, lo que está viviendo la ciudadanía de la Argentina, lo que está haciendo la dirigencia política, esta gran cantidad de operetas realmente vergonzosas que se están viviendo. Y mientras tanto, fíjense ustedes, ¿no? Esto lleva a que los mercados financieros estén colapsados en este preciso momento. La moneda estadounidense en un promedio de 1.390, 1.400 mangos el dólar blue. Esto está hablando claramente de lo que está pasando en la República Argentina, de la inconsciencia, de la inmoralidad que tiene gran parte de la dirigencia política, que está arrastrando a la República Argentina otra vez hacia el precipicio, hacia un gran caos, ¿eh? Te vamos a contar un poco, voy a hacer una síntesis, porque la verdad que es vergonzoso, lamentable lo que hacen muchos medios de comunicación en la República Argentina, el desmanejo que tiene también parte del Ejecutivo Nacional, que realmente no ha sabido ordenarse. Por eso pasan estas cosas, ¿no? La tremenda desprolijidad que hay. Y esto termina, lógicamente, eclosionando los mercados económicos y financieros, como no podía ser de otra manera. Lo venimos anticipando hace años aquí en Galáctica Internacional. Tratamos de acercarle data e información a muchos de los dirigentes políticos, a los candidatos en su momento que llegaban al poder en la República Argentina, para que de alguna manera se tome conciencia de que hay que manejar la cosa de otra forma. La gente ya no tolera más los atropellos, el robo, la estafa, esta tremenda corrupción que viene teniendo la Argentina, porque evidentemente ha afectado a todos los niveles sociales en la República Argentina. Pero parece que el cerebro no le está funcionando, o si bien le funciona, es para la conveniencia y el beneficio propio de esta casta política a la cual el presidente electo en su momento, Javier Gerardo Milei, hizo referencia, y después como que parece ser que se olvidó de muchísimas de las cosas que planteó. Aquellos que en su momento le fuimos marcando la cancha para que despierte y se dé cuenta de a dónde lo iban a arrastrar, parece que no los escuchó y se dejó llevar. La cuestión es que la República Argentina está en una situación tremenda, que fíjense, hasta el propio gobierno en este momento en un nivel de desesperación, desorientados, como les decía, aturdidos por no haber escuchado, por no haber recurrido a algunos de los datos que le íbamos brindando a algunos de los pocos comunicadores sociales, que no tenemos ningún interés político ni económico, como pasa triste y lamentablemente con muchos de nuestros supuestos colegas, los cuales fueron arrastrando de las narices a muchos de los integrantes del propio Ejecutivo Nacional, y ellos lo aceptaron por conveniencia o porque tienen determinados acuerdos encubiertos. Ha generado una desazón
como nunca se ha visto en la historia de la Argentina. De Guatemala pasamos a Guatepeor. Bueno, fíjense que hay un tema muy preocupante que es el ataque directo a la prensa, que a pesar, si nos ponemos a analizar, que algunos de estos supuestos comunicadores sociales o periodistas se sabe que son operadores, que sabe mucha gente, que muchos de ellos son hombres de los servicios de inteligencia encubiertos en el país de hace muchos años, por eso se han metido también y han tenido el aval en algunos medios de comunicación corporativos que conocen todo esto que voy a decir, ¿no? Lamentable y tristemente, estas cosas se fueron tapando durante muchos años en la Argentina. En mi caso, con 50 años, dentro del mundo del periodismo, dentro del mundo de la publicidad, se imaginarán que he visto millones de cosas y situaciones muy patéticas y vergonzosas, que lo hemos denunciado, lo hemos difundido durante todos estos años en los medios que he trabajado o que he tenido presencia. Pero bueno, no escuchan. Y así, de esta manera, realmente llegamos a esta situación caótica que tiene la Argenlandia, que no para de poder reconstruirse, rearmarse. Esta censura del gobierno que consigue, a través de un fallo que prohíbe claramente la difusión de los audios de la secretaria de la Presidencia de la Nación y hermana del mandatario argentino Javier Gerardo Milei, están hablando a las claras de la descomposición política y social que tiene la República Argentina en estos horas, ¿no? Ustedes saben que La Rosada denunció esta operación de inteligencia ilegal y pidió de alguna manera que los medios de comunicación no puedan difundir ningún audio de la propia hermana del mandatario argentino. Bueno, esto conlleva evidentemente a complicar muchísimo más la situación. Evidentemente hay un claro desmanejo en la comunicación que ha venido teniendo este gobierno, como pasó con el anterior, y el anterior, y el anterior. O sea, todos, cada uno, fue rearmando las cosas de acuerdo a su conveniencia. No hablan con transparencia. Este es un tema gravísimo para las instituciones de la República, que evidentemente terminan con situaciones caóticas como la que se están viendo y transitando en estas horas, ¿no? De alguna manera, fíjense que también la propia secretaria de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien en su momento era una tremenda opositora justamente al actual mandatario, hoy dentro del gobierno se presenta en un programa de televisión y llora en vivo porque de alguna manera ella fue la que pidió allanar justamente a algunos periodistas chimenteros del espectáculo, muchos de ellos operadores, mercenarios de la comunicación, muchos de ellos que trabajan, se sabe, internamente para determinados servicios de inteligencia y que hacen las operaciones que han llevado al caos permanente a la República Argentina. Bueno, en ese sentido, cuando la propia Patricia Bullrich, como mujer experimentada dentro del mundo de la política, plantea esta situación, le leen la denuncia donde ella misma pide justamente el allanamiento a un medio de streaming en la Argentina. Esto está hablando a las claras de la tremenda preocupación, de la desorientación, como yo les decía hace unos minutos, que tiene evidentemente el Ejecutivo actual, porque de alguna manera se está sintiendo acorralado. Pero ese acorralamiento lo ha producido triste y lamentablemente el mismo Ejecutivo Nacional, al no haber sabido cómo manejarse adecuadamente con un montón de situaciones gravísimas, muchas de las cuales yo personalmente en su momento le acerqué al Ejecutivo Nacional porque me llegaban un montón de planteos, de denuncias y de propuestas, por ejemplo, concretamente en el caso de la discapacidad. Esto ya lo he comentado en varias oportunidades, pero viene a cuenta de esta situación que se está viviendo porque eso demuestra justamente el desinterés de la dirigencia política, que cuando está en campaña o cuando necesita comunicar o tener cierto favoritismo de algunos de los medios de comunicación o de los periodistas o de los pseudocomunicadores sociales que existen en la Argentina como en otros países, se prestan al diálogo o a las entrevistas que les solicitamos. Después, cuando llegan al poder, se hacen los giles, se hacen los idiotas y se olvidan totalmente de lo que prometieron o de lo que plantearon en su campaña política, ¿no?
Bueno, ahí está el grave problema que tiene la Argentina, como pasa en otros países, lamentablemente. Y ahí es donde empieza a venir la debacle, porque la gente ya está podrida de que le vendan espejitos de colores, de que le mientan, de que la engañen. Y eso es lo que se ha visto en los últimos tiempos en la República Bananera, que termina siendo otra vez la Argentina, luego de haber experimentado un proceso de decadencia vergonzosa, lamentable y patética, como lo que viene viviendo hace 50 años. Cada vez bajando un piso más abajo. En vez de estabilizarlo y de proyectar de alguna manera un futuro adecuado para toda la sociedad, siguen con la misma chantada, con el mismo verso y la misma estafa de joder y cagar a la gente alevosamente. Los casos de pesos libra, los casos de estas denuncias que se vienen haciendo, que tienen mucho que ver con la realidad que transita la Argentina, demuestran claramente la hipocresía y la inmoralidad vergonzosa que hay en una república que no se ha recompuesto, todo lo contrario, se ha agrietado mucho más producto de la manipulación vergonzosa que ejerce la dirigencia política, con cierta complicidad, en algunos casos, de algunos sectores, lamentablemente, de la justicia. Esto que está pasando con el intento de censura nos complica a todos. Evidentemente, los chantas del periodismo y aquellos que venimos trabajando honestamente, tratando de plantear las cosas como son, ¿no? Al pan pan y al vino vino. Tergiversa todo. ¿Por qué? Porque termina metiendo a todos en la misma bolsa, cuando no es así. Bueno, lo cierto es que, de alguna manera, la denuncia de Patricia Bullrich, por ejemplo, entre otras cosas, afirmando que el Chiqui Tapia es parte de un complot con espías rusos para derrocar al gobierno, se lo cree muy poca gente. La interna que hay dentro del propio gobierno, donde hay 3 o 4 grupos que cada uno manipula su conveniencia para ver cómo manejan al presidente actual de la Argentina, que de alguna manera está desorientado, lamentable y tristemente, por no haber sabido escuchar a aquellos que le venimos planteando un montón de situaciones. Se dejó llevar por el diario de Irigoyen. Le venden pescado podrido y parece ser que Javier Gerardo Milei fue comprando toda esa historieta que le armaron alrededor y se la creyó. Y hoy tenemos un dólar que está estallado, una economía del país, como lo hablamos en las últimas horas, y lo pueden escuchar o ver si no lo hicieron ayer, con un reconocido economista español, Pedro Romo, donde nos venía anticipando esta catástrofe que iba a llevar justamente un gobierno que no escucha, que no entiende y que no comprende los cambios de la realidad actual que se vive. Porque allí también, hoy, por ejemplo, se había promocionado que un periodista uruguayo iba a dar justamente los nuevos audios de la secretaria presidencial Karina Milei, pero al final generó también estas famosas fake news ya conocidas en la Argentina, en esta Argenlandia vergonzosa que transitamos, una gran expectativa. Al final no se dijo nada. El periodista uruguayo dijo que esto había sido una confusión. Un columnista de un medio uruguayo culpó justamente a los medios argentinos por el revuelo y la psicosis que generó su anuncio, de que iba a dar a conocer audios que ya habían sido difundidos. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de todo este peloteo vergonzoso que hacen y generan estos operadores mercenarios que hace décadas tiene la Argentina. Pero parece ser que los principales asesores del mandatario argentino son tan vivos que no se dieron cuenta, muchachos. ¿Son o se hacen? Realmente una situación patética lo que acontece en la Argentina, cuando por otro lado la bicameral también de inteligencia en el propio Parlamento argentino advierte al mandatario argentino sobre ese tremendo riesgo de habilitarle justamente a la secretaria de Seguridad, Patricia Bullrich, el tema del espionaje, ¿no? Esos son temitas muy delicados. También lo que hay que preguntarse es qué papel está jugando hoy por hoy la propia vicepresidenta Villarruel en esta cuestión y cuál es el papel de Menem and Company involucrados en un montón de hechos que tienen que ver con temas
complejos para la institucionalidad de la República. En fin, un montón de cosas, un paquete, una coctelera en la cual está metida la política argentina que no sabemos cómo va a terminar. No sabemos por dónde va a explotar, por dónde va a estallar esta situación dramática que tiene la Argenlandia de estas horas. El propio, Caputo adjudica, por ejemplo, entre otras cosas, a Uribe Barrea y a Nicky Caputo el negocio, por ejemplo, de las pilas gigantes que duplicó el costo del mega en dólares, ¿no? Otro de los temitas que está ahí golpeando fuerte. Hoy, en un rato, vamos a tener una entrevista también exclusiva aquí en Galáctica Internacional, justamente con el ex amigo, escuchen bien, ¿no?, de Diego Spagnolo, el responsable del Andis, un organismo que supuestamente tendría que haber controlado toda esta estafa, todo este afano vergonzoso, este choreo lamentable que se ha hecho con el tema de la discapacidad en la Argentina. Una cuestión en la cual yo personalmente le acerqué a la residencia presidencial de Olivos hace más de 1 año y 8 meses, a la propia ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, una carpeta, como ya lo comenté en otras oportunidades, donde distintos organismos de la discapacidad, privados, ONG, tenían un proyecto para resolver el tema de la discapacidad, el tema de los subsidios, donde había colaboración de gobiernos del exterior, de Estados Unidos, el gobierno de Israel, organismos internacionales que iban a respaldar justamente la autofinanciación de la problemática de la discapacidad en la Argentina. El tema estaba avalado por APADEA, la Asociación de Padres de Discapacitados de la Argentina, con un trabajo excepcional que hicieron. La carpeta llegó a la residencia presidencial de Olivos, jamás contestaron, jamás convocaron a ninguno de los integrantes y conocedores de la problemática de la discapacidad en la Argentina. Debe estar ahí cajoneada en algún momento, o la habrán tirado en algún escritorio o en la residencia de Olivos, o no sé si llegó a manos también de la propia Sandra Petovelo. Pero esto está demostrando la irresponsabilidad que tienen los políticos de la República Bananera que es la Argentina, manipulado por intereses personales, por tratar de mantener sus curros, sus quintitas y el choreo habitual vergonzoso, avalado por instituciones fundamentales de la República Argentina que deberían haberse anticipado los hechos y no lo han hecho, que deberían haber controlado situaciones justamente de corrupción y no lo hacen. Cada cosa que uno toca en la República Argentina está con un trasfondo de corrupción vergonzosa, lamentable. Bueno, todo esto, como también pasó con el tema de la tremenda corrupción y las denuncias de estos escándalos de sobreprecios millonarios en el PAMI, cómo se han robado los dineros del PAMI, del ANSES, y han pasado años, han pasado un montón de funcionarios, muchos de los cuales los vemos otra vez recorrer los medios de comunicación diciendo una cantidad de boludeces que un tipo que tiene un poco de cerebro no se los puede creer. Bueno, mientras tanto, nuestros mayores, la gente de la tercera y cuarta edad, se está muriendo, se caga de hambre. Y muchos de ellos han sido afectados por esta locura del descontrol en materia de salubridad, que le aplicaron vacunas matando y asesinando gentes. Un tema realmente dramático que tiene la Argentina y que urgentemente hay que resolverlo. El presidente argentino, Javier Gerardo Milei, a quien entrevisté en muchas oportunidades, a quien en la última oportunidad que me lo crucé en el Abasto, en el shopping de Abasto, charlamos y le dije: Javier, hay que resolver un montón de temas de fondo de la corrupción. Estamos para ayudarte, para colaborar, porque queremos que la Argentina termine con este nivel de fracaso permanente. Estoy comprometido, sí, lo vamos a hacer. Parece ser que se ha olvidado de esas promesas. Yo he hablado no hace mucho tiempo atrás con la propia madre del presidente y le planteé esto también. Le dije: señora, ¿qué está pasando? Bueno, también, como ya lo he comentado en otras oportunidades, me comentó ella que estaba con muchos problemas, cosa que es entendible. Es encontrarse con un fierro muy caliente
y tratar de resolver un montón de problemas. Pero hay que dejarse ayudar, hay que permitir que se hagan las investigaciones que hay que hacer. Hay que realmente reorganizar y rearmar la República con las instituciones que son las que le dan funcionalidad al país. Si no, estamos en la lona. Ahora, todas estas cuestiones se podrían haber previstos, como pasa con el tema de la seguridad presidencial, que lo hablamos también en nuestra señal en muchas oportunidades. Ayer hicimos un informe con un especialista en la materia. ¿Cómo es posible que desde el Ejecutivo no se haya convocado a profesionales, a universitarios, a gente que está capacitada para colaborar y rearmar las cosas? Bueno, todas estas cosas suceden porque la Angelnandia, como lo vengo diciendo hace tiempo, sigue en el boludismo crónico. Por otro lado, el propio Gerardo Milei termina en estas horas muy furioso, enojado con uno de los integrantes de la familia Menem, un operador político de hace años, nos referimos a Lule Menem, por el desastre libertario en las últimas elecciones acontecidas en Corrientes. Ahora, todo esto no se sabía, nadie le dijo la realidad al presidente Javier Gerardo Milei que esto podía acontecer. Parece ser que no, parece ser de que no tiene los asesores adecuados, parece ser que no escucha ni se deja asesorar, y esto nos lleva a un precipicio permanente en la Argentina que ya termina siendo insoportable, ¿no? El propio Francos, uno de los hombres más cercanos al mandatario argentino, ustedes saben que blanqueó que el gobierno está discutiendo el despido, el darle el raje también a otro funcionario como Lule Menem, como ha pasado con muchos otros, ¿no? A veces equivocados, como pasó tal vez con Marra, como pasó con Diana Mondino y otros tantos funcionarios que hablaban con claridad aparentemente y que le marcaban al presidente que había cosas que no estaban funcionando. Es una pena realmente y es muy doloroso tener que estar diciendo esto cuando realmente ya hemos tenido experiencias anteriores como la que vivió la Argentina con el presidente anterior, con el anterior y con la anterior, ¿no? O sea, tenemos 4 o 5 gobiernos que vienen derrapando mal y haciendo verdaderos desastres, ¿no? Alberto Fernández, el ingeniero Mauricio Macri, que terminan desbordados y sin saber dónde están parados por no escuchar, por no actuar con transparencia y sinceridad. La Argentina necesita urgentemente resolver estos temas porque si no, evidentemente, estamos a la vuelta de una hecatombe tremenda. Ya volvemos.